Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo y teólogo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad, el tercero de entre quienes podríamos denominar como los tres grandes cartesianos y ciertamente el más sistemático de los filósofos postkantianos. No defiende Hegel un mero método filosófico, mas entre los demás una mejor forma de la lógica y metafísica clásica trascendental, sino que hace que el pensamiento humano siga atentamente el dinamismo y ductilidad de sí mismo y del mundo, evidenciando los modos y maneras en que el ser humano es agente del productor de toda categoría problemática filosófica. La filosofía de Hegel afirma que todo lo que es real es también racional y que todo lo que es racional es real. Hegel dice que es una norma divina, que en todo se halla la voluntad de Dios, que es conducir al hombre a la libertad. Por ello es considerado panteísta. Justifica así la desgracia histórica. Toda la sangre y el dolor, la pobreza y las guerras son el precio necesario pagar para lograr la libertad de la humanidad. Hegel nos dejó un sistema para entender lo que hoy en día conocemos como la historia de la filosofía y también para comprender al mundo mismo. Esto es a menudo llamado como dialéctica. Es una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como una solución de las contradicciones inherentes al movimiento anterior. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un poeta, filósofo, músico y filólogo alemán cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. La filosofía de Nietzsche se halla atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por los conceptos de la cosmogonía griega, esto es, la identificación del carácter más humano del hombre en la relación con el vínculo que guarda con sus dioses. Hablamos de la dualidad de lo apolíneo contra lo disniósico. Nietzsche, aunque no descarta por completo la regencia del apolíneo en la vida como ha sido heredada particularmente desde la modernidad, se inclina por resaltar y adoptar una postura en esta línea de lo dionisiaco. En ello consiste precisamente su crítica a la sociedad contemporánea y este sería el hilo conductor que permea de forma constante su obra y su vida. Existe en Nietzsche una concepción del ser humano que ejerce un gran influjo en la actualidad. Para él el hombre no es un individuo, sino parte del continuo existencial. Es un producto de fuerzas distintas de él que no puede controlar. Para Nietzsche el ser humano es solo y exclusivamente naturaleza cuerpo sensible, naturaleza viviente, pensante y volente. Cualquier otra entidad que añadamos es una idea ficticia inventada por nosotros sin referente alguno en la realidad. Nietzsche nos dejó como legado la concepción del superhombre, que se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Es decir, se trata de aquel ser humano que rompe las contradicciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. Los postulados filosóficos de Heidegger es que rechazó la filosofía dominante de su tiempo, el neocatecismo, aparecido a mediados del siglo XIX, y al que reprocha su enorme abstracción. La controversia más célebre en este sentido fue la mantenida con Ernst Cassirer y que recibió el nombre de controversia Davos. La filosofía ella misma, en tanto que tal, es la atea cuando se entiende de forma radical, pues ella misma por objeto de constitución de vida es faticidad, en tanto que ella se comprende a sí misma a partir de sus propias posibilidades de hacer. Esta afirmación intenta explicar el hecho de que el pensamiento filosófico en sí es ya de por sí un esfuerzo intelectual humano contrario a conceder autoridad total a lo divino como propósito superior que supedita al individuo a este, ya que su esfuerzo es conocer el sentido del último medida del hombre, su facticidad en tanto que es por evidencia la realidad del ser humano y su existencia por los hechos per se con independencia de la razón que suponga defender una doctrina filosófica en particular. Heidegger se acerca ahora al problema que daba título a su obra fundamental, el enigma de la relación entre ser y el tiempo sin el intermedio del análisis de la comprensión humana del ser y su peculiaridad temporalidad, sin dejándose guiar por las palabras y las excepciones del lenguaje cotidiano en el sentido de ellas. En algunos casos, la filosofía de Martin Heidegger se podría explicar como la vida es auténtica cuando el hombre elabora su proyecto, se sale de la cotidianidad y que está abierto al mundo pendiente de su propio ser cuando asume su vida desde el horizonte del sentido del futuro que consiste en el proyecto de vida que abre posibilidades de que pueda ingresar a su existencia. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista.
Sartre propone un método que sea simultáneamente progresivo sintético y regresivo analítico. Este método progresivo-regresivo se despliega en tres tiempos en Franz Kafka, Karel Gosik, que nacionalizó la fórmula sartreana para ilustrar su propia problemática. Sartre sostuvo con una seguridad mancilladora que absolutamente somos libres, pero también tenemos responsabilidad absoluta sobre nosotros y sobre el mundo. Por eso dijo que estamos condenados a ser libres. La libertad del sujeto entonces tiene que ser ejercida con responsabilidad. El hombre como ser es el propio autor. Por eso la existencia del hombre procede a su existencia. Argumenta que el hombre cuando nace no tiene esencia, a saber, no tiene significado ni concepción de sí mismo, y es como lo explica rigurosamente en su filosofía, la cual por esencia es compleja, lo mismo que da significado a su existencia. Sartre consideraba que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida sin excusa. Concibió la existencia humana como existencia consciente. El ser humano se distingue del ser de la cosa mientras es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Sartre se formó en la fenomenología de Husserl y la filosofía de Heidegger, de quien fue discípulo. Se observa aquí la influencia que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano. En este punto se diferencia de Heidegger, quien deja fuera del juego la conciencia. El existencialismo de Jean-Paul Sartre siempre aboga por poner en nuestra mano la responsabilidad de nuestro sentir y nuestro optar. La mala fe es tan propia de los humanos como poco apropiada para quien quiere ser auténtico ser humano. Y esa es quizás la mayor lección del existencialismo. Gabriel Marcel fue un dramaturgo y filósofo francés. Sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Lo más valioso de Gabriel Marcel fue el descubrimiento de un modo nuevo de filosofar, un método filosófico que consiste sencillamente en adoptar ante la realidad una actitud de participación personal a través de las experiencias básicas más humanas como el amor, la fidelidad, la esperanza y otras similares. Gabriel Marcel elabora un concepto más amplio de la experiencia. Existe una experiencia de sentido que sirve de lenguaje no objetista, unívoco, sino abierto al contacto personal y a realidades más profundas y significativas. Frente al patos de la demostrabilidad, Marcel descubre los diferentes niveles de la experiencia del hombre, ninguno de los cuales ha convertido en dictatorial. Hay la experiencia de lo irreductible. En definitiva, la verdad no posee primariamente un estatuto abstracto ni teórico, sino que es un acontecimiento. Su concepto del hombre, Marcel señalaba en su filosofía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados. Esta afirmación constituye el eje de su pensamiento, calificando como existencialismo cristiano o personalismo. Lo más valioso de Gabriel Marcel fue el descubrimiento de un modo nuevo de filosofar con el método filosófico que consiste sencillamente en adoptar ante la realidad una actitud de participación personal a través de las experiencias básicas más humanas como el amor, la fidelidad, la esperanza y otras similares. Montesquieu nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de La Brede, a pocos kilómetros de Burdeos, Francia, hijo de Jacques de Secondat y Marie Francoise de Pesnel. Su familia pertenecía a la llamada nobleza de Toga. Estudió en la escuela católica de Juilly y posteriormente la carrera de Derecho, siguiendo la tradición familiar, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, entrando en contacto con los intelectuales de la capital francesa. El estudio de Montesquieu, dedicado a la separación de poderes, indica con el planteamiento de un problema fundamental para la realización de la libertad del poder político que puede y debe garantizarla, constituye en sí mismo un peligro para la libertad. En su teoría de la separación de los poderes del Estado de Montesquieu, sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardia de la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social. Por esta razón describe un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad estamental, la sociedad inglesa, se integra formalmente a los poderes del Estado Unido. Concepción del hombre. En la obra de Montesquieu es, en efecto, la naturaleza humana como parte de la naturaleza en general. Jamás se separa radicalmente de la imagen del universo físico, pero tampoco se confunde con él, manteniéndose más bien en un umbral de indeterminación constituida. Frases célebres. La ley debe ser como la muerte, que no se
exceptúa a nadie. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. A la mayoría de las personas prefiero darles la razón rápidamente antes que escucharlas. Cuando un gobierno dura mucho tiempo, se descompone poco a poco y sin notarlo. Propuso una nueva división de poderes del Estado, concretamente en tres partes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tres poderes separados en tres ramas independientes y en tres áreas de responsabilidad distintas. Jean-Jacques Rousseau, también conocido por la castellanización de su nombre como Juan Jacob Rousseau, Ginebra, 28 de junio de 1712, en Mobile, 2 de julio de 1778. Fue un polímata suizo francófono. Fue crítico en el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke. Para él, los sistemas políticos basados en la independencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y, en última instancia, a la sociedad burguesa. Un término que fue uno de los primeros en utilizarlo, incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de la voluntad general y la alienación. Postulación filosófica. Los principales postulados son: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe dependerse en que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Métodos de conocimiento. Rousseau propone como método la educación negativa, que exige, entre otras, un seguimiento constante del aprendiz por parte del tutor. El hombre natural es descrito por Rousseau como un ser humano cuya cualidad fundamental es bondad natural. Es un hombre en estado naturalmente puro, en la que ausencia de los vínculos sociales en él es completa. El hombre es un naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden. No existe perversidad original en su corazón humano. Los primeros impulsos de la naturaleza son siempre rectos. La única pasión que nace con el hombre, el amor de sí mismo, es una pasión indiferente en sí al bien y al mal. Sus frases célebres son: siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. El pensamiento político, gracias a sus obras, el origen de las desigualdades entre los hombres, el contrato social, el Emilio, la nueva Eloísa, Confesiones, entre otras, ya que propone el derecho como principal fuente en orden en la sociedad. Nicolás Maquiavelo, Florencia, 3 de mayo de 1469 y 21 de junio de 1527, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. El interés de Maquiavelo se centra a través de toda su obra en la política como arte, reconquistar el poder, pero también de mantenerlo, y para ello él dice al principio que la mejor fortaleza de un gobierno es no ser odiado por el pueblo. Un príncipe sabio, dice Maquiavelo, debe pensar y actuar en modo de que sus ciudadanos siempre y en todo momento tengan necesidad de Estado de él, que lo encarna, y así obtendrá la lealtad de los que más lo necesitan. Concepto del hombre. Maquiavelo afirma que el hombre es poseedor de una naturaleza, condición inmanente, que es invariable a través de los tiempos, que realiza ciertas actividades biológicamente determinadas por la misma anatomía humana y que invariablemente es común a todos los hombres de todas las civilizaciones. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Esas son sus frases célebres. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudio. Con ello el filósofo trató de escribir una forma de estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Su idea y pensamiento en la actualidad se puede usar en la política, pues él se centra en ello, ya que su idea es llegar al poder y mantenerlo, así como también decía que la crueldad se usa para mantener el poder. Augusto Comte. Isidore Marie Auguste Francos y Javier Comte, Montpellier, 19 de enero de 1798, París.
5 de septiembre de 1857. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Las ideas de Comte también fueron fundamentales en el desarrollo de la psicología. De hecho, inventó el término y trató esa disciplina como el logro supremo de las ciencias. Postulados filosóficos. Sus principales postulados se pueden resumir en todos los saberes, todas las disciplinas debían confluir en cuanto a organización en una sola ciencia, la física. Todos los saberes, todas las ciencias debían trabajar operativamente con un método único de investigación. La realidad, lo real, lo positivo eran los objetos que aparecían en el sujeto conocente. Métodos de conocimiento. Los diferentes métodos mencionados por Comte son realmente tres: observaciones, experimentaciones y comparaciones. Concepción del hombre. Según Comte, el hombre individual y historia humana llegan a la perfección del conocimiento a través de una evolución lenta que sigue de modo necesario la misma ley, estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde su primera manifestación más simple hasta nuestros días. Creo haber descubierto una gran ley fundamental a la que se haya sometido por una necesidad invariable y que me parece que puede establecerse con pruebas racionales y también por medio de la verificación histórica. Frase célebre: el hábito de la sumisión constituye la primera condición del orden humano, mucho más que los intereses, es el orgullo quien nos divide. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Su idea sostenía que para comprender al humano tenemos que tener teórico cuáles son los datos que vienen de los sentidos análisis. Su forma de ver la sociedad era mediante lo teórico, pues no le agradaba la idea de verlo desde lo simple. Actualmente podemos usar su idea y los conocimientos que nos dejó para hacer tareas como metodología de la investigación y materias relacionadas a esta. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en el seno de una familia judía y en un entorno influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. Métodos de conocimiento. En el planteamiento de Marx, el método es siempre método para algo y ese algo lo determina el objeto que deseamos investigar. Postulados filosóficos. El pensamiento de Karl Marx tomó influencias en la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Ludwig. De Hegel tomó la dialéctica, la historia y el concepto de alineación. Sus ideas se sitúan dentro de la ideología socialista, aunque él prefirió llamarlo socialismo científico para diferenciarlo de corrientes anteriores. Su concepción antropológica percibe al ser humano como un ser natural, que transforma la naturaleza mediante el trabajo y como un ser histórico, cuya esencia va cambiando a medida que cambia la historia. Marx señala la existencia de dos clases sociales: la clase dominante, la burguesía, y la clase dominada, el proletariado. Socialismo: una revolución en la que clase trabajadora consciente de que el poder burgués reside en el trabajo obrero se levanta contra la burguesía. Sociedad comunista: en el sistema en el que Marx identifica la solución para construir la sociedad más justa. Para Marx, la unión y la solidaridad internacional entre obreros es la solución ante la explotación y la desigualdad. Concepción del hombre: desde sus inicios, el materialismo histórico y la concepción marxista del devenir, Marx piensa que el hombre es un ser productivo y que solamente en sociabilidad se puede llegar a desarrollar todas sus potencialidades históricas. El hombre es un ontocreador de su propia realidad. Frases célebres: la religión es el opio del pueblo. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Actualmente estamos viviendo en una sociedad donde al rico no le importa si el pobre gana bien o no, sino siendo su trabajador. Al dueño solo le importa producir para seguir generando dinero. Federico Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Bremen, provincia de Renania, hijo de Friedrich Engels y su esposa Elise Marise.
prósperos industriales textiles renanos, postulados filosóficos. Dirigente y maestro del proletariado, fundó en colaboración con Karl Marx la teoría marxista, la teoría del comunismo científico, la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, método de conocimiento dialéctica materialista que trata de las leyes generales del desarrollo del ser, estudia las leyes de todo movimiento, cambio y desarrollo del ser, concepción del hombre. Se trata de la concepción materialista dialéctico histórica de los orígenes y de desarrollo, progreso del espíritu y de sus productos sociales, políticos y culturales, materiales e instituciones con base en las complejizaciones de proceso de trabajo y el crecimiento y diversificación de las necesidades que fue llevando a los humanos a plantearse y alcanzar objetivos cada vez más elevados. Frases célebres: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana, tal y como lo es la de Karl Marx. Él se centra en la idea del socialismo y críticas hacia la comunidad que tiene más dinero y sobreexplota a quien necesita el dinero para poder sobrevivir día a día. Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre del 354 y murió el 28 de agosto del 430. Métodos de conocimiento. San Agustín reconoce que hay dos modos de conocer, la razón y la autoridad. Sin embargo, estos modos de conocer no son incompatibles, sino que se complementan. Ahora bien, el santo es perfectamente consciente de los límites de la razón y del entendimiento humano en orden al conocimiento de la esencia de Dios. Postulados filosóficos. San Agustín originó muchas ideas filosóficas, pues a lo largo de su obra entre ellas está la teoría del tiempo, según la cual Dios existe fuera del tiempo y ese comenzó solo con la creación del mundo. Para Agustín es fundamental explicar la relación entre el alma humana y Dios, y será en esta dialéctica que la fe y la razón se harán aliadas y se constituirán en instrumentos complementarios para encontrar la verdad. Frases célebres: obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. En la Iglesia, ya que su filosofía se basa más en lo católico que en la crítica a la sociedad. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en 1224 y murió el 7 de marzo de 1274. Fue un presbítero, fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores. Métodos de conocimiento. Santo Tomás de Aquino es el método que utilizó en sus escritos es el método escolástico, tanto en lo relativo a la forma disputativa y disputatio, integrada por el modo derivativo y el modo analítico, como en la organización sistemática del material teórico que tiene como alma que le da vida. Postulados filosóficos. Consideraba que la filosofía y teología eran dos ciencias distintas, dos formas a partir de las cuales saber. Por un lado, la teología se funda en la revelación divina, mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de la razón humana. Concepción del hombre. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre es el ser superior y más digno por estar dotado de racionalidad y libertad. Frases célebres. Para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Cuando dijo que la felicidad siempre tiene que estar presente, ya que muchas veces hacemos cosas que nos hacen felices aún a pesar de cómo estemos físicamente o de edad. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Descartes consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda. Solo se puede decir que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que puede ser aprobado. Descartes se limita a someter
todo el conocimiento de su conciencia a la duda es universal, metódica y teorética. Postulados filosóficos. Hay 3 clases de ideas. Las que más le interesan son aquellas que son las firmes y las más seguras, y que tengan garantía de verdad y certeza. La primera es ideas adquiridas o adventicias. La segunda, ideas artificiales, y la tercera, ideas naturales o innatas. Su concepción del hombre. Descartes no define al hombre ni de una ni de otra forma, y si afirma preferentemente que el hombre real o verdadero es una unidad compuesta del alma y cuerpo, en interacción constante y recíproca. Frases célebres. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Tener presente lo que las otras personas hayan dicho, ya que sobre el objeto de nuestro estudio, y hacer uso de todas las facultades, imaginación, memoria y sentidos. John Locke. Nació el 29 de agosto de 1632 y murió el 28 de octubre de 1704. Fue un filósofo y médico inglés. Método de conocimiento. La teoría del conocimiento se convierte con Locke en una rama independiente de la filosofía. Su método es lo que él denomina método histórico, o un análisis descriptivo de lo que hay en la mente. Postulados filosóficos. Locke sostiene que el ser humano es naturalmente libre y su libertad a través del conocimiento es la fuerza moral que anima y de forma concreta e histórica a la sociedad civil o política y el régimen o gobierno. Concepción del hombre. Postula que los hombres viven en el estado de la naturaleza, de una situación de paz, sometidos a las leyes naturales que surgen de la razón, nuestros pensamientos. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Su filosofía en la vida actual nos puede servir mayormente en el ámbito político, pues habla sobre leyes que actualmente nos rigen y nos oprimen a ser libres. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 y murió el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Método de conocimiento. Kant distingue 2 fuentes de conocimiento. La primera, la facultad de recibir representaciones, y la segunda, la facultad de conocer a un objeto a través de tales representaciones. Tanto intuiciones y conceptos pueden ser puros o empíricos. De hecho, este carácter puro y empírico lo que permite conectar las intuiciones con los conceptos. Los conceptos puros a priori son las categorías agrupadas a su vez de 4. La primera, cantidad; la segunda, cualidad; la tercera, relación; y la cuarta, modalidad. Postulados filosóficos. Esos postulados no son dogmas teóricos, sino presuposiciones emitidas desde un punto de vista necesariamente práctico, y por lo tanto no amplían el conocimiento especulativo, pero dan realidad objetiva a las ideas de la razón especulativa, en general mediante su relación en lo práctico. Para Kant, el hombre es un ser autónomo que expresa autonomía a través de la razón y la libertad. Para ser autónomo debe usar su razón independientemente. Denomina la razón pura, que es por sí sola práctica, y da al hombre una ley universal denominada la ley moral. Frases célebres. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Se divide en 2 partes, la empírica y la razonable, lo que quiere decir que puede percibir el mundo y aprender de él, ya sea por conocimiento o que ya tengas la experiencia, o por la experiencia que ya hayas vivido.